¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles, como todos los días, un ratito para comentar la actualidad. Estamos efectivamente en portada. Hoy es martes 13, ¿sí? Martes 13, con todo lo que ello comporta. Algunas noticias están ya sobre la mesa preparadas para ser comentadas, los titulares listos también para ser leídos y a partir de ahí opiniones de nuestros invitados hoy. Tengo el placer de saludar a Paco Novoa. ¿Cómo estás, Paco? Hola, muy bien. Encantado de saludar también a Laureano Bermejo. Hola, Laureano. Buenos días, ¿qué tal? Y también está aquí a mi lado Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas. Encantado. ¿Qué trae el periódico? Pues venga, vamos allá con la portada. El primero de los asuntos, sorprendente la información sobre, sobre la autoría y los cargos que se le imputan a una persona supuestamente autora de un incendio, de incendios forestales en la comarca de Monterrey. Una empleada del Concello de Verín ingresa en prisión por el incendio que cercó en agosto el municipio. En el subtítulo, testigos que avistaron el coche y la localizaron de su móvil, claves para identificar a la supuesta incendiaria. También tenemos en el periódico que el Concello, se refiere al Concello de Ourense, sepultó su plan de reordenar la ciudad para fomentar la bici y el paseo. En el subtítulo, aparcamientos disuasorios o carriles bici figuraban en la hoja de ruta de la que solo ha cumplido el 10%. En el apartado más noticias, 4 apartados. El primero de ellos, Eurostars amenaza con denunciar al alcalde de Leiro por pedirle buena gestión. Se refiere a la cadena que asume pues, el negocio hostelero en San Clodio, en el monasterio de San Clodio. Más temas, asaltan 3 días seguidos un bar de Cambeo que abrió hace solo 2 meses. Una acuestación recoge 7.400 euros para las víctimas del fuego en Valdeorras y el portero de fútbol Ratón exonerado de nuevo de agresión sexual en Carballiño. Y en la fotonoticia, pues tenemos que el fuego destruye un remolque habitado. Fue un incendio que ocurrió en la ciudad, concretamente en el barrio de Acuña. Un incendio destruyó ayer un remolque que era utilizado como infravivienda. Tras el IES Universidade Laboral, los inquilinos no estaban cuando se produjo el fuego. Y 3 apuntes más en lo alto de la portada, en el tejadillo concretamente, una entrevista a una neuróloga. Se trata de Gemma Pérez, que habla de la migraña, que dice que no se cura, pero que es posible mejorar. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, escalada en los cañones del Sil, y también mañana calendario escolar gratis con el periódico La Región. Son los asuntos de este martes, día 13 de septiembre del 2022. Ahí está la portada y a partir de ahora los comentarios. A ese compendio de informaciones pues sumamos un dato más importante que se conoció esta mañana. El dato es la inflación, el IPC. La tasa interanual se sitúa en la provincia de Ourense en el 11,3%, superior a la media gallega, que está en el 11%, superior a la media española, que se queda en el 10,5%. Por lo tanto, en Ourense, insistimos, el crecimiento de los precios en la tasa interanual, estamos ya en el 11,3%. Vamos a comenzar las opiniones precisamente por ese asunto, por cuanto es un tema también que nos afecta, es de actualidad y nos afecta a todos. Una inflación que parece que no hay quien la embride. Un 11,3%. ¿Qué te parece el dato, Paco? Pues la verdad es que no me sorprende por los comentarios que ya se sienten. Preveía, sí. En los comercios, en los establecimientos de consumo diario. Es creo algo que se preveía que podía venir después de la pandemia y de las restricciones y de las medidas de un poco de prudencia incluso en el consumo. Ahora se han disparado y creo que no van a parar ahí todavía y no es una buena noticia. Y atención, porque la alimentación, por ejemplo, está ya por encima del 13%. ¿Qué opinas, Laureano? El tema de la inflación es un tema preocupante porque realmente estamos viendo como nuestro dinero no tiene el mismo valor que tenía antes. Es decir, una persona antes ganaba 1.000, 1.500 euros y tenía una capacidad económica para comprar ciertas cosas y ahora se encuentra que ganando la mínima cantidad de dinero no tiene esa capacidad. Es decir, lo que estamos es que el dinero está perdiendo poder adquisitivo. Luego hay otra cosa que sería muy importante recalcar, que la inflación no deja de ser un impuesto más
por cuánto se está beneficiando el gobierno de estas subidas, porque cada vez que nosotros pagamos más por un producto, también estamos pagando un impuesto del IVA mayor. Entonces es una manera también de que el propio gobierno se esté autofinanciando. Pero preocupa mucho porque, aunque las cifras nos están hablando de un 10 o un 11%, que son unas cifras muy altas, yo creo que el sentir popular es de cifras todavía mayores. Y antes lo apuntaba Paco, el tema de la cesta de la compra, estamos viendo cómo los productos han subido en un porcentaje todavía mucho mayor a lo que acabas de comentar, el 11%. Vemos porcentajes de un 13, de un 15 y a veces incluso más. ¿Qué solución hay? Pues las medidas que está adoptando el Banco Central Europeo y la Unión Europea, pues creo que no están frenando esta tendencia alcista que estamos viendo en los últimos meses. Y a esto tenemos que sumar que el incremento de los gastos de vivienda, que agua, gas, electricidad, etcétera, están en el 30%, que se dice fácil, en relación al mismo periodo del año pasado. El problema va a ser cuando haya la revisión de las hipotecas de interés variable, con las últimas 2 subidas del Banco Central, que va a ser una cuantía importante. Esa es otra. ¿Cómo lo ves, Lalo? Pois hai meses ou a mellor un ano que estamos vivindo episodios nunca imaginables nos últimos anos no ámbito económico. E logo chegou un momento que si o problema da luz, do gas, o sistema para a elección, para a fixación de precios dos carburantes e da electricidade deveñiu nunha perversidade que pagan os cidadáns todos, porque se cotiza por o precio máis alto dos combustibles, bueno, que está sendo o gas e o petróleo, pero agora é o gas. A todo eso uniuse o movimento inflacionario derivado tamén da guerra de Ucrania, constituye a tormenta perfecta no ámbito económico. O de xeito tal que o IPC alcanza 2 díxitos, eu creo que non teño memoria agora, pero debe haber igual 30 anos que non, máis ou menos, sí. ou tal que non se chegaba a esas cifras, que se di pronto. E iso é unha constatación, pero é a revelación de onde estamos. E a cuestión é como salimos de isto. Porque hai xente, o decían antes Paco e Laureano, que para chegar a fin de mes ten que facer un esforzo extra e a veces casi inasumible. Pero hai outros puntos que ahora mismo non se está vendo, que é o do precio do diñeiro, que vai afectar e moito a moitísimas familias, a maioría xóvenes, que se meteron a comprar unha vivenda porque os tipos de interés eran baixos ou casi a cero. De todos os xeitos, permíteme unha pequena... É dicir, se cando están incluso en intereses negativos ou cando están no 0%, si tú compras, o sea, si tú adquires unha hipoteca, firmas unha hipoteca a variable, solo pode subir. Sí, claro. Entonces, que decir, o riesgo, o sea, digamos que o máis oportuno en ese sentido é aproveitar os baixos tipos de interés e firmar un fixo. Claro, pero sí, pero aí hai, en fin, incluso a política de marketing das entidades bancarias. Sí, pero o marketing non che paga as cuotas. Non, pero a xente quere creer que eso va a durar sempre. Exacto. Claro, pero é unha realidade. Sí, no. Claro, a vez, si ahora o pensas fríamente e desde fora, dices, pero como é posible que a xente acepte isto? Bueno, pois a xente acepta polo que sexa. Hablas de los tipos de interés, pero también hay una variable y nos encaminamos hacia el invierno donde el coste del hogar es mayor, es el coste de energía. ¿Por qué? Porque hay menos horas de luz, hay de luz natural, hay que encender las bombillas, hay que ir a la calefacción. En definitiva, estamos ante situaciones verdaderamente complicadas.
cuando me decía, o me lo recordaba el otro día un amigo, decía, es que se está poniendo el recibo de la luz de una casa casi al precio de un alquiler. Es decir, o sea, que se están pagando verdaderas cantidades de 200... Na miña, por exemplo, duplícase a factura en relación al año pasado. Con respecto a... O sea, tú en tu casa en estos momentos estás pagando el doble de lo que pagabas el año pasado. Sí. ¿Y tú? Pues no llegaría... O sea, sin llegar a... Pero bueno, en estimación. Sí, no llegaría al doble, pero a lo mejor... A ver, espera un momentillo, sí. Pero tomaduras de pelo aparte, eso de poñer a lavadora ás 5 da mañá, o lavaplatos ás 3:30, en fin, unha tomadura de pelo absoluta. ¿Cuánto sueles pagar tú? ¿Cuánto puedes pagar? Antes pagaba sobre 100 euros al mes, ahora vendré pagando sobre 180 o así. Casi el 100%, está bien. Sí. ¿Y tú, Paco? Bueno, yo creo que lo que yo percibo... Aproximadamente. Lo que yo percibo, no estoy hablando tanto de los costes diarios, sí. no me los llevo, no estoy pendiente de ellos. Mi mujer es la que administra el tema del hogar. Entonces seguro que está bien administrada. Pero sí que es verdad que noto una cierta alegría en el conjunto de la ciudadanía en gastar. Es decir, no hay esa preocupación de que es que ha subido el precio del pan, ha subido el precio de la leche, ha subido el precio de la ropa. La gente sigue invirtiendo, ves los comercios llenos de gente y con más capacidad de adquisición es que tiene que haber dinero para ello, para poder afrontarlo. Sí, pero son cousas distintas, Paco. Hai población en todos os segmentos. Ya, pero eso incrementa el precio, si hai demanda... Claro, sí, pero non exactamente. Un pouco sí. Non exactamente, porque compremos moito, hasta hai un ano ou ano e pico comprábamos todos, ou dous antes da pandemia, comprábamos todos moitísimos e os precios non subían. Agora, parece que compramos moitísimo porque vimos de 2 anos que non se compraba nada, que non había xente nos establecementos. Agora hai xente nos establecementos e temos a sensación de que moita xente compra. Pero hai un sector, porque hai moita xente que pode comprar, hai un sector que é moito máis alto que o que había antes da pandemia, que sí lle afecta a eso. E entonces pódese dar a paradoxa de que haxa moita xente comprando, claro, e eso... non preocupada aparentemente por ese incremento do coste da vida, e haxa un lote moi considerable, máis importante que antes. Bueno, e además revelan os datos das institucións asistenciales. O sea, teñen un número moito máis alto de xente e costalles afrontar o reto que teñen diante, pois, de dar comer, de dar axuda a xente que se lles presenta aí diante. Entón, non son incompatibles unha cousa e a outra. Pero influyen, es decir, se suman en alegrías a veces que levan a familia a un gasto superior que a lo mellor non era necesario en determinados momentos, porque eu creo que estamos vivindo unha situación diferente a que tuvemos durante a pandemia e tempos anteriores, e a xente vai con máis alegría, vai con máis soltura, ve os carros de compra nos establecimentos tal, e lémonos cheos, a xente antigua a comprar día a día o máis necesario. Eu noto certa alegría e se supón que nas casas existen recursos suficientes para poder facer frente a esos costes. Eso que está comentando Paco, yo creo que se analizó en su día y se estudió y se piensa por qué puede darse esa circunstancia y apuntan varias razones. Una de ellas es que durante la época que estuvimos encerrados por la pandemia, pues la gente consiguió hacer algo de dinero ahorrado y ese dinero ahorrado pues se ha gastado en el periodo vacacional, que era cuando se podía salir, había esas ganas de salir, de pasarlo bien, de hecho lo vimos en las fiestas populares de los pueblos, que hubo mucha afluencia de gente, y a lo mejor ese dinero se utilizó para eso. También es cierto que a lo mejor se puede estar dando como el canto del cisne, es decir, tanto nos están anunciando de que va a venir una crisis que la gente dice, bueno, pues voy a aprovechar este verano para pasármelo bien, no sé lo que pasará el siguiente. Además, hay una tendencia natural a la falta de preocupación, y de hecho lo apuntábamos antes, cuando decíamos, si los intereses están a cero, están en negativos, porque la gente no lo pone interés fijo la casa y lo sigue poniendo interés variable pensando que nunca vamos a estar mal, que siempre vamos a estar a mejor o por lo menos mantenernos. Y eso es lo que tiene en mente la gente. Durante el verano sí hay una tendencia natural a gastar más porque es un periodo estival donde la gente derrocha bastante,
Y dice, bueno, pues ya veremos lo que pasa más adelante. Lo que pasa más adelante lo veremos a final del mes de septiembre, donde viene la entrada a los colegios con los importes que se supone para una familia que tenga 2 hijos. Viene el mes de octubre, octubre-noviembre, donde hay que pensar en echar gasoil para las calderas o pensar en poner un extra para el precio del pellets que ha subido, para el precio de la leña o para el precio de la electricidad, si vamos a usar la calefacción en invierno. Pero eso ya lo veremos en el mes de octubre y noviembre. De momento vamos a disfrutar y a lo mejor es lo que está pasando. Bueno, pues a ver, vamos a la pausa para la publicidad. Volvemos de nuevo en cuestión de segundos. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte. Recuerden que estamos charlando hoy de la actualidad con Paco Novoa, Laureano Bermejo y también Lalo Pavón. Primera página del periódico, el asunto que demuestra que una parte de los incendios forestales son provocados. Sorprendente, una empleada del Concello de Verín, dice el periódico, ingresa en prisión por el incendio que cercó en agosto el municipio. Testigos que avistaron el coche y la localizaron de su móvil, claves para identificar a la supuesta incendiaria. ¿Qué opinas, Paco? Pues me parece que pocas veces se pueden tener noticias de este tipo. Una mujer, una persona normal de un pueblo, de una ciudad, que se dedique a inventar el sistema, porque lo hacía a través del teléfono móvil, para hacer tanto daño a su tierra, a su bien natural, sin razón 10 focos ninguna. diferentes de fuego. Tiempos diferentes. No lo puedo entender, pero solo pienso que es una persona que no está bien centrada desde el punto de vista psicológico. No puede haber eso porque no puede ser maldad, no se busca lucro, se busca, yo creo que un daño por alguna razón que puedes tener esa persona en su cabeza en ese momento. Es mucho el daño que se hace y el que se pudo hacer. Me ha causado una sorpresa negativa y en profundidad. ¿Y a Laureano? Es curioso el tema de cuando nos enteramos de que las fuerzas del orden consiguen detener a un incendiario, a una persona, a un pirómano. Nos sorprende mucho porque nuestra cabeza, viendo los daños y las consecuencias que se ocasionan cuando hay un incendio y lo mal que lo pasa a la gente, viendo que se está ardiendo las fincas alrededor de tu casa y que la impotencia, en tu mente yo por lo menos trato de visualizar como una especie de monstruo, de quién es capaz de hacer este daño. Y pues te encuentras que es una persona normal. Que toma café contigo en el bar de al lado. Y eso es lo que nos llama la atención. Estoy pensando en los 3 últimos que detuvieron, me parece en el Ayuntamiento de Maceda, creo recordar. Sí, y uno de ellos un brigadista, y digo yo, y aparte que se confabularon entre los 3, decir, venga, vamos a plantar fuego, porque alguno de los 3 tendría que decirle, pero tú estás tonto, ¿qué es lo que estás pretendiendo hacer? Y van los 3, es decir, nos sobrecoge mucho y nos llama mucho la atención porque, por lo menos a mi modo de entender, me cuesta muchísimo entender los motivos. No sé hasta qué punto si una persona hablando con uno de estos detenidos, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza para hacerlo? Porque sí es cierto que los psicópatas tienen unas tendencias naturales a ser incendiarios y a ser pirómanos, pero lo hacen con una cierta disciplina para no ser capturados. Vale, y partimos de la base que hay gente que no empatiza con el dolor ajeno. Pero una persona normal, o que consideramos normal, que dices que estás tomando café con ella el día anterior, ¿qué es lo que lo lleva a hacer tanto daño? Eso es lo que a mí me sorprende. Y después eso, que sean brigadistas, ¿ya? Personas integradas en la sociedad, me sorprende muchísimo. Lalo? Bueno, empezando por este último que dice Laureano, o da normalidad é un concepto así como moi difuso e incluso movible, non? Porque claro, normalidade, o mundo está cheo de xente normal que fai o que non debe. Non sei. Eu, de verdad que destas noticias que impactan e conmocionan, non? Pues como todo o mundo dice, como é posible? Bueno, pues sí que é posible. Eu non conozco os últimos detalles da investigación, en que estadio se encontra e tal, pero probablemente, se non é hoxe,
poucas horas ou días nos dirán ou nos permitirán establecer como pudo suceder eso. Eu diría que, en fin, os médicos ou a xente do ámbito sanitario probablemente teñan algunha explicación a isto. O que pasa é que eso non evita o sucedido nin a traxedia que pudo ocurrir con isto. E aí o problema xa está do outro lado. A sociedade e as institucións e as autoridades que teñen que tratar de velar para que eso non suceda. E para que eso non suceda non podemos poñer un policía nin un tal detrás de cada cidadán porque, bueno, porque un teña psicopatía, outro paranoia e outro non sei que, e outro, pois, nada, e gusta lle ver arder a cousa. Así non o vamos a arreglar nunca. E é evidente que hai moitos, as autoridades dicen que a maioría dos incendios, a gran maioría dos incendios, son provocados por causas múltiples e por razóns diversas. Logo, así non o vamos a quitar. Habrá que ir pensando na raíz do asunto de por que arde un monte tan facilmente. Sí, estamos falando de brigadistas, de xente que protexe, que non haxe incendios, que se pero eso é irrelevante, Paco. Eso no fondo é irrelevante. Pode haber discrepancias de como se organiza. Eu creo que incluso a veces a sensación de provocar para xenerar empleo. Non pode entenderse de outra maneira, porque son eles os que poñen a vida moitas veces para apagar un incendio, para cortar unha situación de riesgo, e que sean os que o que poñen a mecha, pois a verdade ten que ter unha explicación de tipo psicológico e deste tipo, non hai outra razón. Sí, pero quen plante é irrelevante. A cuestión é que é facilísimo plantar. Claro. Sí, tamén é verdade. Temos que preocuparnos máis deso, pero nunca chegaremos na nosa Galicia que temos interior de ter todo limpio. Hai moitas cousas que solucionar. Bueno, se non o facemos, nin empezamos nunca, é evidente que non vamos a... Hai que empezar algún día, pero sí que está todo nunca mellor dito de monte. Entonces, eso provoca situacións deste tipo tamén. Pero, Paco, en tempos, o sea, no século XXI, en tempos no que o home vai á Lúa, está a punto de ir a Marte, e se resolven cousas absolutamente imposibles para a nosa capacidade de raciocinio, e non somos capaces de controlar o medio ambiente que temos aquí ao lado. Bueno, houve uns tempos, eu conozco de neno, de que os montes se explotaban, é dicir, se facían toleiras, se queimaba o monte, logo se sembraba o centeno. Ainda hai sitios onde o monte se explota e produce pingües beneficios. Se convertía nun produto de riqueza e unha eliminación do peligro do incendio. Tamén influye un pouco eso nesta situación. Claro, pero non é que houbera un tempo. Non é que houbera un tempo. Aínda hoxe se fai en algúns sitios e vense os resultados. Sí, claro, menos que antes. Ningún deses sitios é Ourense. Claro. Bueno, último asunto que planteo en la tertulia, estamos en la Semana de la Movilidad, que se llama, es decir, digamos que medidas que deberían de tender a provocar una movilidad más sostenible, aprovechar más el transporte público, caminar, la bicicleta, etcétera, etcétera, dejar el cochito un poquito más tiempo aparcado en casa. Dice hoy el periódico La Ciudad en Tierra, en solo 3 años, el plan de movilidad de una década, sin rastro de aparcamientos disuasorios, peatonalizaciones ni el 90% de la hoja de ruta que iba a revolucionar el casco urbano. ¿Cómo lo ves, Laureano? Pues, ¿cómo lo veo? Pues el tráfico en Orense, en la ciudad de Orense, es un poco caótico, y está un poco, voy a decirlo, desordenado. Sí es cierto que también apelo un poco al buen civismo de la gente y al uso indiscriminado de parar donde queramos, pensar que podemos hacer lo que queremos y que no tiene consecuencias para los demás. Dice, bueno, es que tengo que ir a sacar dinero al cajero, tengo que ir a comprar no sé qué y dejo el coche en doble fila. No te das cuenta de toda la circulación que estás bloqueando detrás tuya. Entonces, si justo delante tuya tienes un sitio para arrimar, pues ponlo en el sitio que menos te moleste. Entonces, no solo es una labor administrativa, que no le estoy quitando culpa a la labor administrativa, sí es cierto que es una labor un poco de concienciación y de uso del espacio que tenemos restringido entre todos.
A mí lo que más me preocupa quizá hoy por la prontitud de la medida y que tiene que ser ya es el establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad. Sí es cierto que la Unión Europea dice que a principios del 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener este plan en marcha. Hasta ahora solo lo tiene Madrid y Barcelona, y para eso Barcelona me parece que el Tribunal Supremo se lo echó abajo estos días o hace cosa de unos meses, y hay que establecer unas zonas de bajas emisiones. No se sabe bajo qué criterios, porque el Gobierno todavía no ha establecido bajo qué criterios tiene que ser bajo la zona de bajas emisiones, pero sí deberíamos estar dando pasos y decidir qué zonas de la ciudad van a estar restringidas al tráfico para humanizar de alguna manera esta circulación. Lalo. Bueno, é certo que temos un tráfico caótico, en fin, hai rúas que son un exemplo paradigmático do disparate no que estamos sumidos. Eu poño, hai moitas, pero, por exemplo, Pena Trevinca e a Avenida de Zamora. A Avenida de Zamora, o outro día contei eu, no tramo entre o cruce de Bonhome e a Consellería de Sanidade, a Delegación de Sanidade, 8 coches en doble fila dos dous lados, algúns frente a frente. O sea, co cual só quedaba un carril para pasar en ambas direccións. Bueno, fai falta concienciación ciudadana, dice Laureano, pero se non a estimulamos e se non a proclamamos e se non a defendemos e se non a practicamos quenes teñen responsabilidades, pouco se lle pode pedir a quenes este por debaixo. Se a primeira autoridade municipal ten o coche subido polas aceras e tal, como lle vamos pedir aos cidadáns que señan un probo comportamento? Imposible. Orense todavía vive un momento bonito porque hai espacios cercanos donde a xente aproveita para aparcar, vai a traballar para mañá e deixa o coche nunha zona que non está prohibido, que non son un obstáculo para a circulación, e iso de momento é unha balsa de oxígeno, pero que acabará pronto. Creo que a necesidade de buscar espacios públicos organizados e que se teña que pagar a taxa correspondente para aparcar faise máis necesario que nunca. É verdade que hai parkings, pero a xente non está disposta a ir a un parking e a pagar todos os días por deixar ali o coche. Hai xente que o pode facer e hai xente que non o pode, pero hai zonas. Eu falo no fondo da calle de Reza hacia a Avenida de Portugal. Aquela zona está plagada de coches por todos os sitios, por donde se pasea, por donde se descansa, por donde hai viviendas. Por qué? Porque a xente aparca donde primeiro encontra un espacio. E non hai control, De momento non hai control. Non digo que sea bo ou malo, pero sí que é verdad que mentre non se busquen solucións desde alguén que lle corresponda a nivel local, pues estaremos sin parkings, estaremos aparcando en doble fila, estaremos aparcando de maneira que nin é bonita, nin é, eu creo que non ofrece seguridade para a ciudadanía. Sí, pero si yo os pregunto en estos momentos, así a vuela pluma, de los últimos 2, 3, 4, incluso más años, alguna medida que se haya tomado en la ciudad por parte del Concello para mudar esta situación? Ninguna. Ninguna, dice él. ¿Laureano? No. Ninguna. ¿Lalo? Eu creo que algunha incluso regresiva. Regresiva. Pues ya está. Es decir, y tienes una concejalía de tráfico, tienes una concejalía de infraestructuras o tienes lo que tienes, al final, para perpetuar, quiero decir, porque al final los usos que se dan en Ourense se pueden dar los mismos en Zamora o en Albacete o en Irún. Pero a lo mejor hay políticas o hay decisiones que toma el Ayuntamiento de Albacete o el de Irún que son diferentes a las que se toman aquí, que por lo que parece son cero o nada. As dúas noticias máis importantes da Concellería de Tráfico nos últimos meses, moitos meses, son os problemas de saúde da xefa da Policía Local e o personal nunhas terrazas... Subiron a terraza o día do rally. Terraza o día do rally. Esas son as dúas noticias máis importantes da Concellería de Tráfico nos últimos meses. Bueno, pues... ¿A que se debe eso? Non sei, eu non estou dentro, Paco. Porque que tiña que a Consellería de... Eu nin estou dentro, nin votei. Se é responsable de todo isto, pues tamén me parece que é máis injusto, non? Tendrá algo que ver, pero se non está ben vista
os compañeiros ou non coinciden ca súa opinión, e iso convirte en unha loita de poderes que tampouco é importante. Que o importante é solucionar os problemas que ten a ciudad e os temas personales. Claro, pero as noticias importantes que trascenderon desa concellería son esas. Eso dá idea de en que andamos, ocupados. Cerramos. Laureano. No tengo nada más que aportar. Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias, Paco. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias, Laureano. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias, Lalo. Un placer. Igualmente. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Será mañana cuando volvamos de nuevo a echar un ratito por aquí para comentar la actualidad. A disfrutar, amigos.